¿Alguna vez te has preguntado cómo las palabras pueden cambiar el curso de la historia? Imagina un mundo donde cada palabra pronunciada tiene el poder de crear, destruir y transformar realidades. Desde tiempos inmemoriales, las palabras han sido más que simples herramientas de comunicación, han sido veneradas, temidas y consideradas sagradas. ¿Sabías que en el cristianismo, el poder de la palabra está ligado a la creación del universo? El Evangelio de Juan nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Pero, ¿qué sucede cuando las palabras no solo conectan nuestros pensamientos y emociones, sino también nuestros mundos internos y externos? ¿Cómo pueden ser puentes de amor, empatía y esperanza, y al mismo tiempo, fuentes de malentendidos y desafíos? Y es que, aunque poderosas, las palabras tienen sus limitaciones. ¿Alguna vez has sentido que no puedes encontrar las palabras adecuadas para expresar tus emociones más profundas? Esa es la complejidad y la subjetividad del lenguaje. Ahora, imagina la importancia de una lengua común. Una herramienta que no solo facilita la comunicación, sino que también une a las personas y transmite historias y tradiciones. ¿Podría la simplicidad y honestidad en el lenguaje ser la clave para una comunicación efectiva y genuina? Desde tiempos inmemoriales, las palabras han sido consideradas como algo más que simples sonidos o símbolos escritos. En muchas culturas y sistemas de creencias, las palabras son vistas como elementos sagrados, cargados de un poder intrínseco que va más allá de su significado literal. Esta reverencia hacia las palabras no es una coincidencia, refleja una profunda comprensión de su capacidad para influir en la mente y el espíritu humano. En la antigüedad, los chamanes y sacerdotes utilizaban palabras específicas para invocar espíritus, curar enfermedades y conectar con lo divino. Este uso místico de las palabras subraya su importancia en la vida cotidiana y espiritual de las personas. Tomemos el cristianismo como un ejemplo claro de esta veneración hacia las palabras. La Biblia, uno de los textos más influyentes de la historia, comienza con una declaración poderosa: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esta frase no solo establece la importancia fundamental de las palabras en la creación del mundo, sino que también las eleva a un nivel divino. El Verbo no es simplemente una palabra cualquiera, es la manifestación de la voluntad y el poder de Dios. Para los cristianos, esta idea refuerza la noción de que las palabras tienen un poder inherente que puede moldear la realidad. Pero el poder de las palabras no se limita a las escrituras religiosas. A lo largo de la historia, líderes y pensadores han utilizado palabras para inspirar, motivar y cambiar el curso de los acontecimientos. Discursos famosos como el Toad, Gens de Jesus, o el Sermón de Gettysburg de Benoit Willig son ejemplos de cómo las palabras pueden movilizar a las masas y provocar cambios significativos en la sociedad. Estas oraciones cuidadosamente elegidas no solo transmiten ideas, sino que también despiertan emociones profundas y resonantes en quienes las escuchan. En otras culturas, las palabras también tienen un lugar sagrado. En el hinduismo, los mantras son recitaciones sagradas que se cree que tienen poder espiritual y curativo. Estos mantras no son simples frases, son sonidos que, cuando se pronuncian correctamente, pueden alterar el estado de conciencia y conectar al individuo con lo divino. En la tradición japonesa, el haiku, con su estructura minimalista, busca capturar la esencia de un momento en pocas palabras, demostrando que incluso las palabras más simples pueden tener un impacto profundo. En resumen, el poder oculto de las palabras ha sido reconocido y reverenciado a lo largo de la historia en diversas culturas y sistemas de creencias. Ya sea a través de textos religiosos, discursos inspiradores o prácticas espirituales, las palabras han demostrado una y otra vez su capacidad para influir en la mente, el corazón y el espíritu humano. Esta comprensión profunda del poder de las palabras nos invita a reflexionar sobre cómo las usamos en nuestra vida diaria y el impacto que pueden tener en los demás. Las palabras son herramientas fascinantes que actúan como puentes entre nuestro mundo interno, nuestros pensamientos y emociones, y el mundo externo. Imagina que estás tratando de explicar lo que sientes cuando ves una puesta de sol impresionante. Sin las palabras, sería casi imposible compartir esa experiencia con alguien más. Las palabras nos permiten darle forma y estructura a nuestras sensaciones internas, permitiéndonos así comunicarlas de manera efectiva. Además, este proceso de verbalización no solo nos ayuda a expresarnos, sino que también nos permite entender mejor nuestras propias emociones y pensamientos. Pero no se trata solo de expresar sentimientos, las palabras también son fundamentales para formar conexiones con otros. Cuando decimos te quiero o te entiendo, no solo estamos transmitiendo información, sino que también estamos creando lazos emocionales. Estas expresiones verbales son el pegamento que mantiene unida a la comunidad humana. En momentos de alegría o tristeza, las palabras de consuelo o celebración pueden hacer una gran diferencia, fortaleciendo nuestras relaciones y nuestro sentido de pertenencia.
La empatía es otra área donde las palabras juegan un papel crucial. Al escuchar las experiencias de los demás y verbalizar nuestra comprensión y apoyo, estamos creando un espacio donde la otra persona se siente vista y entendida. Este acto de empatía verbal no solo beneficia a la persona que recibe el apoyo, sino que también enriquece al que lo ofrece, fortaleciendo el lazo entre ambos. Además, las palabras tienen el poder de inspirar esperanza. A lo largo de la historia, discursos y escritos han movilizado a las masas, han generado cambios sociales y han dado esperanza en tiempos de desesperación. Las palabras de líderes como o Mahatma Gandhi no solo describieron una visión del mundo, sino que también inspiraron a millones a actuar en pos de esa visión. En nuestras vidas cotidianas, unas pocas palabras de aliento pueden cambiar el día de alguien, dándole la fuerza para superar obstáculos. En resumen, las palabras no son meros símbolos, son puentes que conectan nuestro mundo interno con el externo. Actúan como catalizadores de empatía, amor y esperanza, y tienen el poder de fortalecer nuestras relaciones y comunidades. Así que la próxima vez que te encuentres luchando por encontrar las palabras adecuadas, recuerda que estás construyendo un puente que tiene el potencial de conectar corazones y mentes. El lenguaje, aunque es una herramienta poderosa y esencial para la comunicación humana, tiene sus limitaciones. Las palabras, por más precisas que pretendan ser, a menudo no logran capturar la profundidad y la complejidad de las experiencias humanas. Imagina tratar de describir una puesta de sol increíblemente hermosa. Aunque puedas usar adjetivos como espectacular, deslumbrante o impresionante, esas palabras no logran transmitir completamente la mezcla de colores, la sensación de paz y la conexión emocional que podrías sentir en ese momento. Es como si siempre hubiera algo que se pierde en la traducción entre la experiencia vivida y las palabras que usamos para describirla. Además, esta limitación del lenguaje se amplifica cuando intentamos comunicar nuestras emociones más profundas y personales. El amor, el dolor, la alegría y la tristeza son sentimientos universales, pero cada persona los experimenta de manera única. Cuando alguien dice estoy triste, esa tristeza puede ser una melancolía pasajera para uno, mientras que para otro puede significar un estado de depresión profunda. Las palabras que elegimos para describir nuestras emociones a menudo no son suficientes para transmitir toda la intensidad y matices de lo que realmente sentimos. Otro aspecto importante a considerar es cómo el contexto y la cultura influyen en la interpretación de las palabras. Una misma palabra puede tener connotaciones diferentes en distintas culturas. Por ejemplo, la palabra familia puede evocar sentimientos de calidez y apoyo en una cultura, mientras que en otra puede estar asociada con obligaciones y presión. Esta subjetividad del lenguaje puede llevar a malentendidos, incluso entre personas que hablan el mismo idioma. Las palabras no solo son limitadas en su capacidad de describir experiencias, sino que también están cargadas de interpretaciones subjetivas que varían de una persona a otra. La subjetividad del lenguaje también se manifiesta en cómo se interpretan las mismas palabras en diferentes contextos. Por ejemplo, la palabra libertad puede tener un significado muy diferente cuando se usa en una conversación política en comparación con una discusión sobre la vida personal. En el primer caso, puede estar relacionada con derechos y justicia, mientras que en el segundo puede referirse a la capacidad de tomar decisiones sin restricciones. Esta dualidad en la interpretación añade otra capa de complejidad a la comunicación humana, haciendo que las palabras sean herramientas imperfectas para transmitir significados precisos. Finalmente, la evolución del lenguaje a lo largo del tiempo también contribuye a su subjetividad. Las palabras pueden cambiar de significado, adquirir nuevas connotaciones o volverse obsoletas. Lo que una vez fue una expresión común puede perder su relevancia o incluso volverse incomprensible para las generaciones futuras. Este fenómeno demuestra que el lenguaje es dinámico y en constante cambio, lo que añade otro desafío a la tarea de comunicar experiencias humanas de manera precisa y efectiva. Y ahí lo tienen, amigos, el increíble poder de las palabras a través de la historia y su impacto en nuestra conexión con el mundo interno y externo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo las palabras que usas a diario moldean tu realidad y la de los demás? Es fascinante, ¿verdad? Pero no olvidemos las limitaciones y subjetividades que también acompañan a nuestro lenguaje. Imagina por un momento cómo sería si todos pudiéramos comunicarnos en una lengua común. ¿Crees que resolveríamos muchos de los malentendidos que enfrentamos hoy en día? ¿Y cómo crees que cambiaría tu vida si empezaras a usar un lenguaje más simple y honesto? Antes de irte, te invito a reflexionar sobre una cosa más. ¿Qué palabras eliges para describir tu mundo y cómo esas palabras te afectan a ti y a quienes te rodean? ¿Están tus palabras alineadas con tus verdaderos sentimientos y pensamientos? Déjanos tus comentarios y comparte tus experiencias. ¿Has tenido algún momento en el que las palabras te hayan cambiado la vida? Nos encantaría saberlo. Hasta la próxima, y que tus palabras siempre lleven luz y sabiduría a tu vida.